naturalmente culturales. Lo hemos visto a lo largo de las clases anteriores. El objetivo de la ciencia es explicar qué somos y cómo actuamos. Y la pregunta del pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo de la filosofía sería ¿por qué y para qué? Dentro de este contexto, el por qué y el para qué. Es fundamental este estudio porque cómo nos manifestamos, en nuestro manifestarse ya estamos poniendo en juego nuestra propia estructura, nuestra propia entidad. Esto lo dijimos como correlato de la tesis de arranque de la imagen, cuando hablábamos de la imagen del ser humano. Es fundamental precisar cómo nos manifestamos porque, y en este último argumento con el que vamos a cerrar, explica eso, la manera de manifestarnos nos está mostrando cómo somos. Seamos o no del todo conscientes de esto. La cuestión que nos llevó hasta acá era preguntarnos sobre si hay alguna característica compartida por los seres humanos que sea esencial. Alguna nota característica. Podríamos coincidir en que todos los seres humanos han sido, son y serán diferentes. Sin embargo, tiene que haber alguna nota que es la que nos convierte en seres humanos. Algo que nos identifique como seres humanos. Por eso toda la parte antropológica. ¿Qué dijimos? Que sí, que hay algo que nos identifica como seres humanos. En principio, esto que nos identifica como seres humanos juega de una doble manera. Por un lado tiene que ver con nuestra imperfección y tiene que ver con nuestra carencia o indigencia. Lo que nos hace humanos es saber que carecemos de algo fundamental, pero que este algo puede obtenerse en función de nuestro desarrollo y perfeccionamiento, y eso de lo que carecemos y que necesitamos y que podemos conseguir es el otro. Este es el núcleo, el fundamento, la definición de la filosofía dialógica sobre la condición humana. También sabemos, y esto es esencial para entenderlo, para poder entender luego los vínculos sociales, pero también sabemos que hay como una especie de polaridad en esta estructura del ser humano. Y esta polaridad tiene que ver con la aceptación o el rechazo del otro. Importante, ¿por qué? Porque hay una, diría, gama inabarcable de comportamientos entre una aceptación puesta en una esquina y un rechazo. Dentro de esa ambivalencia o polaridad o esa ambigüedad propia de la condición humana, hay muchísimos tipos de vínculos o formas de relación con los otros, pero lo esencial es que todo esto se produce porque necesitamos del otro, tanto la aceptación del otro como el rechazo están ligados o vinculados a esto. Vamos entonces, partiendo de este dato esencial, a analizar cuáles son esos vínculos, esas relaciones, y una vez entendido esto, comprendido esto, estará prácticamente allanado el camino para comprender el derecho. Hecha esta introducción, entonces, que amalgama cuestiones ya vistas hasta el momento y para que se siga manteniendo el hilo de lo que vamos a contar, pasamos a analizar cuáles son las relaciones sociales o el tema ubicación sociológica del derecho. Así que entonces ahora te paso, Marina, para que desarrolles esta cuestión. Perfecto. Bueno, como decimos desde las primeras clases, la filosofía del derecho intenta descubrir qué es el derecho, cómo conocemos el derecho, eh, y si existe el derecho siempre, de nuestra perspectiva humanista, siempre desde el ser personal, ¿sí? Entonces, por eso en la primera parte estudiamos lo que es el ser personal y ahora seguimos
Y en esta clase lo que vamos a tratar de unir es esta idea con el derecho, que es la materia propia de este espacio, ¿no? Como decía Carlos recién, el ser humano es un ser social por su propia indigencia, digamos, todos nosotros carecemos de los medios para subsistir por nosotros mismos, así que siempre necesitamos del otro. Desde que nacemos necesitamos del otro, que nos alimente, que nos cuide, siempre necesitamos del otro. ¿Sí? Eso nos convierte en seres sociales y todos nosotros, los seres personales, resolvemos nuestras relaciones a través de un trato cosificante, como el que veíamos en la última clase, ¿no? Este trato en donde el otro se nos presenta como una cosa o como un objeto, eh, que al otro lo convierte en un obstáculo o en un instrumento, como bien decíamos, y en lo que es una realidad cerrada, ¿sí? Una realidad cerrada al encuentro. Pero también tenemos relaciones de trato dialógico o de trato personal, que son aquellas relaciones en donde el otro se presenta como un igual a nosotros y que nos permite llegar a ese encuentro, ¿sí? Somos realidades abiertas, eso lo estudiamos en la clase pasada y ahora vamos a estudiar un poco, más allá de que cada relación es única e irrepetible, como son sus participantes, como somos cada uno de nosotros, los sociólogos lo que hicieron fue buscar características esenciales de cada una de esas relaciones y recuperaron cuatro tipos, a través de la abstracción, cuatro tipos de relaciones sociales, ¿sí? Todas las relaciones sociales de los seres humanos se encierran en las que vamos a ver en la clase de hoy. También lo que hace la filosofía del derecho es intentar identificar si el orden jurídico se comporta igual en cada una de estas relaciones que vamos a estudiar. ¿Sí? Me olvidé de pasar las filminas. Esto, ¿no? El ser personal entonces es un ser social que resuelve sus relaciones a través del trato cosificante y del trato personal. Los sociólogos han logrado descubrir elementos recurrentes, lo cual permite clasificar las distintas relaciones sociales. ¿Sí? Por su parte, Aristóteles describe dos tipos de sociedad. Ustedes no sé si lo habrán visto en alguna otra materia, pero me acuerdo que en romano creo que se daba, ¿no? Esta sociedad doméstica, que es una sociedad reducida, por ejemplo, a la familia, eh, por ejemplo, en nuestra casa, que es una sociedad íntima en donde los participantes se conocen personalmente, y también, por otro lado, describe la sociedad política, que es lo que él decía, la polis o la ciudad, en donde esta sociedad funciona de manera esparcida, ¿sí? Tanto uno como otro orden social, que vamos a ver, puede funcionar en cualquiera de estas dos sociedades, en la doméstica o en la política. Algunos vínculos sociales son más habituales en una sociedad que en otra, pero todos los vínculos sociales pueden funcionar en cualquiera de estas dos sociedades. Después, cuando veamos cada uno de los vínculos, vamos a ver cuáles se asocian más a a la sociedad doméstica y cuáles otras se asocian a la sociedad política. Las relaciones Quiero, sociales, sí, sí, discúlpame, sí, sí, Carlos. quiero marcar algo importante. Eh, no es que el ser humano puede explicarse a partir del surgimiento de la sociedad, porque esto tiene que ver con una cuestión que discutimos y criticamos y rebatimos en clases anteriores. La sociedad no es un resultado a posteriori del desarrollo no social de individuos que en un momento se encuentran. Esto es un relato fantasioso, fantástico, típico de la modernidad para, por supuesto, explicar o sustentar una manera de entender la realidad que iba aparejada con resaltar lo individual. Esto no tiene ningún correlato histórico, ningún correlato en la experiencia y es lógicamente imposible. Desde el primer minuto y en cualquier parte del planeta y en cualquier momento histórico, el ser humano se ha desarrollado siempre en conjunción, en pareja, en vinculación con otro. Esto quiere decir
que lo social ya es el punto de partida, ya hay sociedad en grupos al menos de 2, 3 o 4 o 5 personas en diferentes lugares del mundo, en diferentes sectores, con diferentes desarrollos, con diferentes pautas culturales. ¿Mm? Esto para desmitificar ese relato fantasioso que tiene que ver con la explicación contractualista, que vuelvo a reiterar, no tiene ningún correlato ni en la experiencia, ni en la historia, y lógica y filosóficamente es inconsistente. Sí, sí, Marina, por favor. Bien, bueno, como decíamos, los sociólogos, las 4 relaciones sociales que describen o vínculos sociales son amor, reconocimiento, poder y violencia. Creo que todos tenemos una noción básica, ¿no? de lo que son este tipo de relaciones, pero bueno, acá las vamos a ver un poco más en profundidad y las vamos a tratar de vincular con el derecho, ¿no? Que es lo más importante. ¿Sí? La relación de amor o comunidad es la más fuerte y la más intensa, ¿no? Este 4 tipos de relaciones sociales tienen como un orden de prelación, ¿sí? Va de la más intensa a la menos intensa. Em, y no tenemos que perder de vista que estos son tipos ideales, ¿sí? Tipos abstractos, pero siempre hay zonas grises entre una relación y otra. También puede suceder que una relación aparenta ser de una manera cuando en realidad es de otra. Por ejemplo, aparenta ser amor y en realidad es una relación de poder. Muchas veces estas zonas grises de las que hablamos es cuando se está transformando un vínculo social en otro vínculo social, ¿sí? Por ejemplo, del respeto a amor puede suceder o de poder a violencia, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay muchas zonas grises. eh, y también que también hay apariencias que a veces nos engañan, pero bueno, estos son los 4 tipos descriptos ideales, ¿sí? A través de la abstracción. Esas zonas grises y las apariencias también son las que a veces complican un poco el panorama, ¿no? O también puede suceder que dentro de una relación con una misma persona a veces tengamos distintos tipos de vínculos en determinados momentos, ¿sí? Y estos 4 tipos de relaciones las vemos habitualmente en la sociedad en todos, ¿no? En conjunto. Negri siempre ponía como ejemplo eh, en el medio de una guerra, ¿no? Que representaría la violencia, un soldado regalándole una flor a una mujer, ¿no? El vínculo de lo del amor. Eso también. En la sociedad se mezclan también este tipo de sociedades, por eso se presenta como una trama compleja de vínculos sociales. La primera distinción que vamos a hacer entre estos vínculos son que el amor y el reconocimiento o el respeto son vínculos dialógicos, vínculos dialogales, en donde se presenta, como decíamos recién, en un trato personal, en donde el otro se presenta como un igual a mí y nosotros eh, somos realidades abiertas hacia el otro. Y el poder y la violencia son vínculos no dialógicos, ¿sí? De trato cosificante. Esta es la primera distinción que vamos a hacer. Ahora vamos a contar un poquito de cada uno, pero quizás con esta pequeña distinción ya les pueden tener una idea a dónde podemos ubicar el derecho. ¿Sí? Vamos a ir con la primera relación social, que es el amor. Es muy difícil describir al amor. Eh, Vale la aclaración de que cuando hablamos de amor, de este tipo de relación, no nos referimos solamente al amor sexuado, sino al amor asexuado. El amor sexuado, el amor de pareja es un reduccionismo, ya vimos lo que es un reduccionismo, pero bueno, cuando hablamos de vínculos sociales, ese es un gran reduccionismo. Acá nos referimos al amor asexuado, ¿sí? Al amor de padres a hijos también, al amor de amigos, al amor de hermanos, al amor de pareja también, por supuesto, pero bueno, con esta visión ampliada del amor, con esta versión completa. Sí, como decíamos recién, es difícil, muy difícil describir al amor. Negri siempre decía que amar es rescatar al otro del género.
¿sí? Cuando veíamos lo que es el género, cuando nosotros incluimos en una cantidad de personas, en una cantidad indeterminada de personas, eso era el género. Cuando nosotros sacamos a una persona de ese género, él decía que eso es amor, ¿sí? Rescatar al otro del género, eh, sacarlo de ahí, sacarlo de esa bolsa del conjunto. El amor es, como decíamos recién, la forma más estricta de ligamen social, ¿sí? Es rescatar al otro del género. Y también otra característica que vamos a decir, que el amor es un hacer siempre, ¿sí? No es un sentimiento solamente como se lo intenta describir muchísimas veces, sino que es un hacer, ¿sí? Es un escuchar, es un ayudar al otro a hacer su discurso, es alegrarse con el otro, entristecerse con sus tristezas. Siempre es un hacer, es acción. Amor es acción. Si nosotros cuando rescatamos al otro del género, lo desigualamos, digamos, ¿sí? Esta es la primera característica del amor. El amor desiguala al otro. No es lo mismo eh, a una persona que amo, le doy prioridad, lo pongo incluso muchísimas veces por adelante, por adelante mío, ¿sí? Lo ponemos adelante nuestro. El amor desiguala. Esa es la primera característica. También el amor es gratuito, ¿sí? No doy a cambio de algo, sino doy, es entrega pura. Doy a cambio de nada. El amor como hoy contábamos las sociedades que describe Aristóteles, se asocia muchísimo a esta sociedad doméstica, ¿sí? A la familia, es el prototipo de la familia, el amor. Aunque muchísimas veces en ese ámbito, en el ámbito de la familia, puede funcionar otro tipo de relación social, pero el más afín a las sociedades domésticas es el amor, ¿sí? En donde las personas se conocen personalmente para amar al otro, con todas estas características que decimos, que es escucharlo, eh, que es ayudarlo en todo, que es una entrega absoluta, al otro lo tenemos que conocer personalmente. No podemos amar a quien no conocemos. Por eso también la fantasía del amor a primera vista no existe. Necesitamos conocer al otro, necesitamos hacerlo parte nuestro para poder amarlo. El amor también es muy distinto a la posesión del otro. Cuando nosotros intentamos poseer al otro, ya eso no es amor. El problema que presenta el amor es que el amor es frágil, ¿sí? En un segundo puede desvanecerse, decía siempre Negri, ¿sí? De un segundo para el otro puedo dejar de amar a alguien. El amor a la vez es limitado, no podemos amar a todas las personas porque necesitamos ese conocimiento personal del que hablábamos. Esta es una característica muy importante para diferenciarlo sobre todo de otro tipo de relaciones sociales que vamos a ver después. Sí, acá cuando dice que el amor significa un desplazamiento de la frontera del yo, es lo que mencionábamos recién, que muchas veces al otro que amamos lo priorizamos, incluso por encima nuestro, ¿sí? Toma tal relevancia el otro que hablamos y esa entrega absoluta que muchas veces lo ponemos por encima de nosotros mismos. Em, Seguimos con la próxima relación social. Al Si, amor me, siempre si se no le... lo, si me das un segundo, Sí, sí, por por favor, supuesto. ahí, que nos quedaba el último punto es comunidad auténtica y comunidad abstracta. En todos estos vínculos, para reforzar un poco, em, no olvidarse que se trata de un vínculo, como bien lo marcabas vos, no es una idea o algo que uno piensa, ¿m? Porque una idea o algo que uno piensa que no se traduce hacia afuera, somos seres que nos volcamos hacia afuera, interactuamos, no insistimos, sino que existimos. Si esto no se traduce hacia afuera,
no estamos en presencia de un vínculo. Por eso muchas veces, como parte de un reduccionismo bastante entendido, se supone que este vínculo está ligado a una sensación, a un sentimiento, a un pensamiento, algo que es íntimo. No tiene nada que ver con eso. Antropológicamente, nada tiene que ver con lo que llamamos amor. O requiere, como en todos los casos, una acción que por supuesto es recíproca. Hablamos de vínculo, hablamos de dos al menos. Ineludiblemente va ligada a la idea de reciprocidad. Por otro lado, me parece también importante poner el acento en esto. Nosotros contextualmente estamos en una sociedad donde este tipo o estos tipos de vínculos se han depreciado muchísimo. Por eso les decíamos bien, cuidado con los reduccionismos. Los reduccionismos han llegado a tal extremo que el término amor termina siendo reemplazado o tiene una connotación marcadamente sexual y de ahí a un segundo que se pasa rápidamente a una connotación marcadamente genital. Y es un reduccionismo atroz. Por eso marcábamos bien. Incluso en estos vínculos, en la mayoría de los vínculos que se trazan con estas características, lo sexual se deja de lado, queda de lado. Fíjense si no, en un ejemplo que vimos, el caso de los hermanos o el caso de la amistad. Y me voy al último punto, comunidad auténtica y comunidad abstracta. ¿Por qué hablamos de comunidad? Acá hay que tener en cuenta que se puede presentar un problema. ¿Qué significa? Porque nosotros decimos el vínculo comunitario o el vínculo de amor, o hablamos de amor como un vínculo de comunidad. Comunidad implica comunión, es un término, un vocablo que se descompone, tiene dos ingredientes que implican común unidad, común unión, dos que se unen. Y se habla de comunidad auténtica y comunidad abstracta. La comunidad auténtica sería un vínculo entre dos personas como el que estamos analizando, pero muchos hablan de que la sociedad política también sería una comunidad, pero sería una comunidad abstracta. Más allá de la precisión o imprecisión de la terminología, si nosotros nos atenemos estrictamente al sentido de la comunidad, diría que no tendríamos que confundir la sociedad doméstica o una sociedad política o X con una comunidad. ¿Por qué? Porque se dice tal cultura o tal país o tales países viven en comunidad. No, porque en realidad lo que puede unir a esas personas es el territorio, es ciertos objetivos comunes, pero no hay un ligamen, una ligazón, una búsqueda de objetivos o las mismas metas como podría haber en un vínculo interpersonal que tenga estas características. Más allá de ocupar el mismo espacio, más allá de hablar el mismo lenguaje y más allá de tener alguna meta, los intereses por los cuales nos movemos son completamente diferentes. Incluso esto muchas veces ni siquiera impide el conflicto internamente dentro de una sociedad política. Por eso hay que tener mucho cuidado con considerar a una sociedad política como una comunidad. Está muy lejos de hacerlo. Aunque puede ocurrir que en algún momento determinado, por ejemplo, esto es típico de conflictos, de un conflicto, de una guerra, todos los que vivimos o formamos parte de una nación, aún sin conocernos y aún teniendo como único eje de conexión el vivir en el mismo territorio, hablar el mismo lenguaje, de alguna manera sintamos emocionalmente vinculados con el otro como para protegernos respecto del enemigo. Pero esto va a desaparece o a veces ni siquiera existe cuando se producen conflictos bélicos. Entonces, el término comunidad reservémoslo exclusivamente
para los vínculos interpersonales. Y arriba significa un desplazamiento, estabas contando, Marina, que significa un desplazamiento de la frontera del yo, tiene que ver, lo podemos relacionar con lo que sostenía Buber, el fundador de la filosofía del diálogo. Buber decía que en un encuentro mi yo no juega como límite, el tú no limita. En un encuentro, en una auténtica generación de ámbitos entre dos o más personas, no podemos hablar de las individualidades que se conectan. En realidad se genera un ámbito tan amplio que se desplazan completamente las fronteras de la individualidad. El yo, el vos, como decía Negri, o el yo y el tú, para conformar una comunidad. Continúa, Marina, por favor, entonces. Bien, bueno, dejando de lado un poco este vínculo social, vamos a ir al que sigue, al segundo descrito, que es el vínculo social de reconocimiento o respeto. Sí, en este tipo de orden social, los individuos se encuentran con sus semejantes, reconociéndose en su esencial igualdad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la clase pasada en ver al otro como un suyo del sí? ¿Sí? Como un ser igual a mí, y en ese pie de igualdad nos podemos encontrar de una manera distinta, ¿sí? Reconociéndonos en nuestra propia autonomía. Y bueno, se dice que este es el orden de respeto recíproco, ¿sí? El otro me reconoce a mí como una persona autónoma en pie de igualdad, y al mismo tiempo yo reconozco al otro, ¿sí? Y ese reconocer al otro también nace en nosotros una responsabilidad. Ese es el vínculo de respeto, un orden de respeto recíproco. Esta es la actitud mínima para que el diálogo pueda trazarse, este tipo de relación. Sí, es mucho menos intensa que el amor, pero digamos que es un paso previo al amor. ¿Sí? El amor nace desde este vínculo social. Cuando este vínculo social empieza a subir, digamos, se puede transformar en el amor. Pero esta, decía Negri, que es como la zona de paz, donde las condiciones en este tipo de relaciones están dadas para que sea una zona de paz y una zona de encuentro. ¿Sí? A partir de acá nos podemos encontrar con los otros. Este orden social tiene también muchísimas características, como no requiere tanto de nosotros, sino solamente no dañarlos, que eso es respetar al otro, es no dañarlos. Es algo que puede darse universalmente, ¿sí? Nosotros podemos tener este tipo de vínculo social con todos, ya que no requiere tanto de nosotros mismos como sucedía con el amor. El amor es limitado, en cambio esto no, es ilimitado, puede darse universalmente. Esta es una característica muy importante de este vínculo social, ¿sí? A la vez, como decíamos recién, genera igualdad entre las personas, que eso también es importantísimo. Las virtudes predominantes acá en este tipo de vínculo social son la justicia, ¿no? Y la rectitud. Negri siempre ponía como un ejemplo. Respetar al otro es cuando, por ejemplo, veo a una persona que está por cruzar la calle, ¿no? Y estoy en un semáforo. Yo no freno en ese semáforo porque al peatón lo conozco y tengo un vínculo con él, entonces freno para no dañarlo, ¿sí? Ni siquiera lo conozco al peatón que va a cruzar, pero igual no quiero dañarlo. Es este tipo de vínculo social que puede extenderse a todas las personas. Este vínculo, a diferencia del amor, no es gratuito, sino que nosotros siempre respetamos al otro con la condición de que el otro también nos respeta a nosotros, ¿sí? Esperamos el mismo reconocimiento del otro.
el reconocimiento y la responsabilidad que nosotros le brindamos al otro, esperamos lo mismo. ¿Sí? Entonces, doy a cambio de que me des eso. No es una entrega absoluta como sucedía con el amor. Acá con todas estas características que fuimos remarcando, después vamos a hacer un cuadro comparativo de los dos órdenes sociales y vamos a verlo un poquito más, ¿sí? Estos dos son los dos vínculos dialógicos, los dos vínculos personales. Y ahora vamos a ver los dos vínculos no dialógicos, ¿sí? Que es poder y violencia. El poder, Sí. ¿Me sí, permitís Carlos. antes de pasar al poder? Sí, 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 por supuesto. Poneme la... sí, recién dijimos algo muy importante, que reconocimiento o respeto implica no dañarlo, no dañar a otro. Eso sería la actitud mínima, pero también podremos pensar lo siguiente, es un principio básico, no dañarlo, todos estamos de acuerdo en esto, pero también podríamos pensar si el no dañar puede ir un poco más lejos o implica ir más lejos, porque tal vez el no dañar no sea más que una mera abstención. Me abstengo, pero no hago nada. Yo diría que el reconocimiento implica un poco más sin llegar a generar un vínculo de tanta intensidad como en el caso del amor, pero algo más, es decir, no simplemente no lo daño, miro para otro lado, sino que de alguna manera el respetarlo implica un accionar positivo. Lo reconozco concretamente, de alguna manera puedo hasta promoverlo, porque hablamos de un reconocimiento recíproco. ¿Qué significa reconocernos recíprocamente? ¿Mirarnos e ignorarnos? No, reconocernos recíprocamente implica de alguna u otra manera ser interpelados y responder ante la interpelación del otro. Es un poco más que la mera o simple abstención al estilo de como había marcado en alguna clase anterior, como un puntal de la filosofía liberal que habla de no dañar a otro. Es un poco más, implica un accionar positivo, no es la simple abstención. Esto se ve, por ejemplo, muy bien cuando hablamos de diferencias, cuando trabajamos el tema de tolerancia. El tema de la tolerancia también podría estar muy emparentado con el derecho. Pero ¿qué es la tolerancia? La tolerancia es simplemente dejar estar, dejar hacer y no intervenir porque no queda más remedio. Que esté alguien ahí, lo tolero, pero nada más. O la tolerancia bien entendida implica una especie de colaboración, de vinculación con el otro. Si se quiere, de hasta alguna ayuda en cierta medida. Creemos que el significado de tolerancia es el segundo, no el primero. Por eso también hay diferentes formas de tolerancia y hay que pensarlas muy bien porque es un término que está muy ligado a la temática del derecho y derechos humanos. Y otra cosa que más allá de que lo marcó más de una oportunidad Marina y habría que subrayarlo y marcarlo más, es la idea de, para entenderlo bien, es la idea de gratuidad. La gratuidad implica dar algo en principio sin esperar o sin requerir o urgido por obtener una devolución. Como bien los marcabas hoy, en última instancia sería cambio de nada. No estoy buscando nada a cambio, lo hago porque quiero hacerlo. Esto se llama gratuidad. El propio Héctor en sus trabajos era consciente que la gratuidad era un término difícil entender para la época. ¿Por qué difícil de entender para la época? Porque la tendencia es a que la gratuidad se borre como pauta de convivencia y de respeto hacia el otro. ¿Por qué? Porque la gratuidad tiene que ver con la torpeza, tiene que ver con el error. No se puede hacer o no se debe hacer nada que no implique obtener un beneficio.
el contexto apunta a eso. Por eso la idea de gratuidad muchas veces no es bien entendida. O para muchos es un término que no significa nada, no en el sentido de que no tenga relevancia, sino que hasta a veces desconocen qué estamos diciendo cuando decimos gratuidad. Tenemos que pensar, como en todas las cosas, el contexto. El contexto va decididamente a exterminar el término gratuidad. Todo lo que se hace tiene que hacerse en la medida en que se haga en la búsqueda de un beneficio económico. En este sentido, el término gratuidad, por supuesto, aparece completamente distorsionado. En el caso del reconocimiento, como bien marcaba Marina, y a diferencia de la comunidad o del amor, sí estamos esperando algo, pero este esperando algo no se mide en términos económicos, se mide en términos de trato. Lo reconozco y espero, ya no es gratuito. Lo respeto esperando que el otro me respete. Y lo respeto esperando que el otro me respete implica, volvemos a insistir, una actitud. El respeto no se tiene en la cabeza, no se respeta a alguien porque se dice que se lo respeta, como en ningún plano, ningún orden de la vida. No se tiene en la cabeza. El respeto se vehiculiza a partir de un acto, de una actitud concreta, que puede ser interpelar y esperar la respuesta del otro, o ser interpelado y responder. Todo lo que queda dentro de mi cabeza no es nada, sobre todo tratándose de vínculos sociales, si esto no se traduce en una actitud mínima. Y para no, que después no se nos vaya un poco el hilo, me parecería conveniente plantearlo en este momento. Dijimos, si habría que buscar alguna diferencia, si buscamos, tuviéramos que marcar una diferencia, después se repetirá seguramente, tuviéramos que marcar alguna referencia entre el anterior modo vínculo y este. Bien dijiste, Marina, que el vínculo de reconocimiento es un vínculo que se puede tener respecto de todos. Y esta es la diferencia con el anterior. Esta es la diferencia con el vínculo anterior. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia con el vínculo anterior? Porque el reconocimiento no implica la necesidad o la exigencia de tener que conocer al otro. Bien lo dijiste, un vínculo de amor se traba, se consolida a partir de la interacción, y la interacción implica conocimiento. El conocimiento construye un vínculo de este tipo. La fantasía, la idealización, la novela, etcétera, etcétera, han llegado a pensar, a suponer equivocadamente que estos son vínculos que surgen de la nada en un segundo. No, no, no. Los vínculos, como todo lo humano que es cultural, se construye, y un vínculo amoroso necesita ser construido. Y esto implica tiempo y esto implica conocimiento. Y bien sabemos nosotros, cada uno de nosotros sabe en su corta, larga o media experiencia de vida, que nos resulta difícil conocer a muchas personas por una cuestión de capacidad. Humanamente, la lógica humana indica que el conocimiento y el trato a lo largo de la vida solo se tiene respecto de algunas personas, y la casualidad dice que esas, entre comillas, que esas personas suelen ser aquellas con las que hemos generado un vínculo amoroso o un vínculo comunitario. Esta dificultad de no poder trazarlo con todos tiene que ver con nuestras propias limitaciones. Y también nos tiene que cuidar, no sé si esto puede surgir después también tenemos que cuidarnos del reduccionismo o el uso ideológico de estos términos. Por ejemplo, es un término que suena muy bien, el discurso, el relato suele sonar muy bien, la palabra tiene como un efecto encantador y muchas veces también embaucador, tiene términos marketinerios como amor a todos, el amor al universo, el amor, no hay ni amor a todos, ni amor a la gente, ni amor al universal, salvo que sea una expresión de deseos, en el mejor de los casos, o que sea en la mayoría de los casos una frase marketinera, una ideología, porque es imposible conocer al otro, y para amar al otro hay que conocerlo. San Agustín decía que conocimiento es amor, claramente conocimiento es amor, reconocimiento no, pero tiene entonces una plasticidad, una flexibilidad
en términos humanos, mucho más grande. Es un vínculo que se puede expandir, como en el ejemplo del semáforo, que puede durar 1 minuto. Frenar, respetar a otro, el que tal vez seguramente no vuelva a cruzarlo en mi vida o jamás me entere de quién es. Pero ya ahí se generó una actitud respetuosa, un vínculo respetuoso. Y no hubo necesidad, y esto no se tradujo en conocimiento. Y también los vínculos de respeto, de reconocimiento, si se trata, por ejemplo, en los casos de sociología, vecindad, cercanía, se traducen con vecindad o cercanía que no implica interacción permanente, pero que sí implica un estar con las mismas personas durante mucho tiempo en un determinado espacio físico. Y esto también ayuda o puede ayudar a la idea de que se produzca, se traduzca o se traduzca, perdón, se traduzca en un reconocimiento. Esta es la diferencia. No sé si ahora por ahí lo vas a contar, Marina, si no lo vamos a recuperar. Hay otra, por ahora lo vamos a dejar, hay otra diferencia importantísima y crucial. Pero es cierto, esto lo dice Héctor en el último trabajo compilado en el libro del derecho, cuando habla de los derechos humanos, que los seres humanos hemos intentado organizarnos socialmente a partir de estos dos enclaves en principio. Hemos intentado generar sociedades cuyo núcleo sea el amor y sociedades cuyo núcleo sea el reconocimiento. Él tiene que conceder y confesar, y está bien y es cierto, que por ahora, en el estadio de la humanidad, proponer sociedades cuyo núcleo sea exclusivamente el amor resulta difícil. Por otro lado, sociedades que tengan como núcleo el reconocimiento resulta más accesible, pero yo diría, y teniendo en cuenta la última hora y el último siglo, se está convirtiendo en algo muy difícil también, porque está siendo desbordado, atacado, intentado desbaratar por todos lados por el poder y la violencia. Lo que antes parecía accesible, más fácil, porque lo primero parecía casi imposible, hoy está apareciendo como cada vez más difícil. Él marcaba esta diferencia entre estas dos formas de proponer órdenes de convivencia en ese opúsculo que se llama los derechos humanos. Seguí, Marina, por favor. Bien, perfecto. Seguimos entonces con las relaciones sociales. Vamos a pasar a la relación de poder, que es una relación de trato cosificante. La relación de poder es una relación de mando y obediencia, ¿sí? Es una relación desigual, en donde el que manda, o sea, es el que ejerce el dominio sobre quien obedece, ¿sí? Que es que es, bueno, es una relación de sumisión, ¿sí? El poder del que manda se expande en detrimento de aquel que obedece, ¿sí? Esta relación de mando puede darse de uno que manda al resto, de muchos que mandan al resto, bueno, de un grupo sobre otro, y también se puede acceder al poder a través de distintas maneras, ¿sí? A través de la fuerza, a través de engaño, ¿sí? A través de prácticas de camuflaje, ¿no? Cuando se accede al poder de un modo amigable, que es quizás lo que más vemos eh, hoy, ¿no? Por ejemplo, a través de la propaganda, de un modo amigable, intentan imponernos cosas para que nosotros obedezcamos, ¿sí? Siempre ponemos como ejemplo determinado tipo de vestimenta, determinado celular, determinado lugar para vacacionar, ¿sí? Nosotros a través de la propaganda, a través de la publicidad, que es un método amigable, se camufla la intención real de quien quiere mandar y que nosotros obedezcamos, ¿sí? Entonces, a este poder se puede llegar a través de distintas maneras, ¿sí? También es muy conocido en nuestra historia el acceso al poder a través de la violencia, a través de la fuerza. Después, cuando veamos un poco también la relación de violencia, vamos a volver a este punto. Pero bueno, básicamente eso, ¿no? Es una relación desigual de mando y obediencia, es una afirmación del otro y una negación, es una afirmación de uno y una negación del otro.
al otro lo veo como un objeto o como un instrumento que sirve para mis propios fines, como veíamos la cosificación, ¿viste? El otro como instrumento. Y el gran problema que tiene este vínculo social es que el poder siempre tiende a expandirse, ¿sí? Hay una necesidad de expansión del poder que muchísimas veces se transforma en un abuso, ¿sí? En donde no hay esas reglas de reciprocidad. Esta relación de poder no solo puede verse en las sociedades en las que describíamos hoy, ¿no? En las sociedades políticas, sino también se puede dar en las sociedades domésticas, que es incluso aún más peligroso, ¿no? Hay muchísimas familias en donde lamentablemente funciona este tipo de vínculo social y no el del amor, que podría verse más afín, ¿sí? Por ejemplo, en una familia donde hay una madre o un padre autoritario, o muchas veces se ejerce autoridad o este tipo, autoridad no autoritarismo, cuando en algún momento marcábamos nosotros las diferencias. Carlos contaba que todas las palabras terminadas en ismo son una distorsión de la real, ¿no? Acá siempre nos gusta discriminar y marcar la diferencia entre quien ejerce autoridad, sí, con reglas de reciprocidad, y en que ejerce un autoritarismo, ¿sí? También puede darse este tipo de vínculo, ¿no? Muchísimas veces con las personas mayores, volviendo al ámbito de la familia, ¿no? Las generaciones jóvenes que ejercen ese poder en las personas mayores o al revés, ¿no? Nosotros. Eh, a veces también es un hilo muy fino entre esa autoridad o autoritarismo con nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. También puede darse un profesor autoritario, en donde también se espera otro tipo de vínculo, otro tipo de relación, ¿no? Y aparece muchas veces esta relación de poder que quizás no se ajusta al momento. No olvidemos que esta es una relación de trato cosificante, entonces hay que tener muchísimo cuidado con este límite. ¿Ustedes qué relación de poder y sobre todo estructurado conocen o se les ocurre en este momento? Yo si me permitís, Sí, yo les preguntaría también lo siguiente. Si tuvieran que graficar o dibujar al poder, ¿cómo lo graficarían o cómo lo dibujarían? Ustedes que son estudiantes de Derecho. Tiene mucho que ver esto con el derecho. ¿Cómo se como una autoridad grafica? superior sobre el resto. Por ejemplo, un Pero, jefe en un trabajo. pero ¿cómo lo graficamos o lo dibujamos? Si tuvieras que usar una imagen. Como un triángulo en el cual en el vértice superior ponemos quién manda y debajo ponemos en los vértices inferiores ponemos quiénes son los dominados. ¿Quién manda y Claro, quién yo también obedece? Un triángulo, bien. O podría lo veo ser, como, perdón, sí, te escuchamos. como decía Michel Foucault, como el panóptico desde arriba observados y siendo como en algún sentido cosificados por uno que es superior a nosotros y nosotros desde abajo siendo observados. Bien. ¿Qué otra imagen podrían? Puedo ver con un acto político, cuando los políticos están arriba como de un escenario, un pedestal, y los demás Sí, abajo, bueno, de súbditos también. bien. Hoy, no sé si tienen alguna otra imagen gráfica, a ver. No tenemos Pedestal, por ahí también un rey. claro. Em, Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir recién, no puedo usar. Lo más parecido, interesante, fue el triángulo, pero diría, ¿podríamos hablar de una pirámide también? Yo pondría una pirámide invertida, porque el poder tiene que ver con cantidad.
Si yo analizo la pirámide, en la punta se afina, entonces yo no veo poder en algo que se afina. Aquello que es omnipotente, o yo invierto el triángulo y arriba pongo el poder, y abajo lo demás como más sometido, más comprimido, y se va reduciendo. Esa es la visión que me va. O sea, sería invertido. Vos hablás de una imagen invertida. Invertir, es decir, esa punta soportando el peso del poder. Me explico, es decir, si uno pone un triángulo y la punta apoyándose sobre el piso, el peso Sí. hace que los de abajo son los más oprimidos, los que tienen que estar sosteniendo algo que cuesta, que implica un esfuerzo, desde la imagen, ¿me explico? Sí. Y pongo el poder bien grande, ancho arriba, y abajo hasta que se va afinando, y bueno, está el sometido, el que está por debajo. También podrías, si lo invertimos, también podría pensarse, por ejemplo, si el poder es de uno y los que obedecen son muchos, que el poder se concentra en la punta 1 y va abriendo, ¿por qué? Porque se va expandiendo la cantidad de gente que obedece. Entonces vos en la base tendrías 1.000.000 de personas que obedecen y en la punta uno solo, que es el que manda. Si se tratara, por ejemplo, de una relación de poder concentrado en uno. Las dos posibilidades están bien, las dos gráficas están bien, pero la pregunta, los ejemplos que también quería que podían remarcar de alguna manera, tiene que ver con un dato interesante, porque hay una disputa, va a haber una disputa en cuanto a las gráficas de las relaciones sociales. Y la gráfica de la pirámide o del triángulo, alguien dijo también muy acertadamente, que es del poder, sin embargo, se ha utilizado para graficar algo diferente al poder. No sé si ustedes en algún momento esto lo vieron, si conocen, si les hablaron de la pirámide, si tienen alguna noción de esta manera de entender el poder. ¿Saben qué es lo que se ha graficado con esta pirámide durante muchísimo tiempo? Por ejemplo, en facultades que enseñan el derecho. Mariela levantó la mano. Sí, a ver, Habla Mariela. tranquila. Yo lo puedo ver también, como decía mi compañera, a nivel panóptico, como Foucault. En el caso de un hexágono, es decir, las cárceles que son así hexagonales, con Sí. torres de control y observando a todo, y hacen un dominio que, por ejemplo, un ejemplo son las cárceles de Bukele. Esos son cárceles bien panópticas. Es el observado, el estar siempre mirado, siempre controlado y encerrado. Esa sería uno, que sería hexagonal. Y también otra que se me ocurre, la pirámide famosa de Kelsen. Bien. ¿Y Kelsen qué quería graficar con la pirámide? Kelsen lo que tomaba era el poder y lo dividía entre la norma, es decir, la Constitución Nacional, y abajo iba como diferentes poderes, como diferentes niveles. Es decir, lo más importante arriba, que es como dice Charlie, lo más importante arriba es como se iba desplazando para abajo con una base que terminaba en decretos y decretos nacionales, provinciales, bueno, regulaciones. Pero estoy más de acuerdo con lo que dice Charlie, de invertirla. ¿Y cómo lo llamaba eso? ¿Qué quería? Mi pregunta, insisto con mi pregunta, ¿qué quería graficar Kelsen con la pirámide? El Estado vendría a ser la estructura del Estado, es decir, cómo estaba organizado por una Constitución Nacional, abajo las leyes y todas las normativas. Hace millones de años veía Kelsen, ¿eh? Así que... No, sí, un poco menos, poco menos. No, Sí, no, tantos millones de años no, un poco menos, un poco menos. Poco menos porque me estás arrastrando a mí. Me estás arrastrando a mí que yo esté. Yo retomé la carrera, así que pero ¿cómo lo llamaba? ¿Cómo lo llamaba él? Él no más me allá acuerdo. del. Charlie, ¿vos te acordás cómo decía Kelsen? Él le ponía un nombre a eso, le ponía un nombre a eso. Sí, pero no me puedo acordar.
se me viene Perdón, que, Lili. como, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Se me viene la palabra, no sé si es la correcta, pero como validación, porque partía de una idea hipotética que era la norma fundamental para poder Sí. darle validación o legalidad a ese orden jurídico, como para poder justificar que era hipotética, Sí. o sea, era algo como que no Ahí tenía mucho está. sustento y había que Sí. tomarlo a eso de tal manera para que todos lo pudiéramos reconocer. Ahí está, ahí apareció la respuesta. Después podemos trabajar esto, pero ahí apareció la respuesta. La pirámide es la explicación del derecho de Kelsen, la pirámide jurídica. Lo que Kelsen intenta graficar con esa pirámide es el derecho. Pero pensemos que estamos hablando de una gráfica del poder. El poder se grafica de arriba hacia abajo, es una relación vertical. Tenemos que repensar, esto es importantísimo, ¿por qué? Porque a veces lo que ha ocurrido es que no se pensó o se repensó bien el poder, a tal punto que un autor como Kelsen denomina pirámide jurídica, más allá de que habla del Estado y que identifica al Estado con el derecho y al derecho como un subproducto del Estado, él habla de pirámide jurídica, él cree que está graficando el derecho con esa imagen, pero con esa imagen nosotros nos estamos encontrando, al menos tendría que causarnos cierto asombro o escozor, que hemos definido el poder. El poder implica verticalidad, el poder implica una situación de supremacía de uno sobre otro. Acá hay algo interesante para pensarlo, hay algo interesante. Una relación de poder implica alguien que manda y alguien que obedece, alguien que manda y alguien que es dominado. En términos, si se quiere, monárquicos, un rey o un súbdito. En términos políticos más modernos, un gobernante y un gobernado. Pero la situación es de asimetría, es decir, alguien está por encima de otro, está como en el dibujo, ¿vieron ese dibujo con el que muchas veces se intenta graficar a nivel de derechos humanos los puntos de partida y se dice que las personas están situadas, un adulto y un chico deberían estar situados en un mismo punto de partida, y está la imagen que está en la foto por detrás y el chico está subido a 5 escalones y es la única manera de que un chico pueda estar a la misma par que un mayor. No, la realidad, la única manera de que las personas puedan estar en un piso de igualdad es recurriendo a una ficción, porque la igualdad es una ficción. Pero precisamente la igualdad es una ficción que intenta disimular o intenta al menos controlar el poder. La relación de poder implica siempre que hay alguien que está en un nivel diferente al mío. Hay muchísimas cuestiones para trabajar, muchísimas cuestiones que todavía se siguen pensando. Lo que nosotros vamos a poner el peso, simplemente acá lo marcamos porque nos parece que es un tema interesante y porque tiene que aparecer acá, es que eso no puede ser la gráfica del derecho. La desigualdad no puede ser la gráfica del derecho. El poder de uno sobre otro no puede ser la gráfica del derecho. La asimetría no puede ser la gráfica del derecho. El imponerse a otro no puede ser la gráfica del derecho. La falta de autonomía y la heteronomía no pueden ser la gráfica del derecho. Pero, insisto, lo fueron en un momento. Fue la idea dominante y es una idea que está todavía muy fuertemente expandida o extendida, aunque muchísimos no hayan leído a Kelsen. Y era la idea consolidada en la enseñanza no hace mucho tiempo atrás. Lo jurídico se graficaba a partir de una pirámide y la pirámide tenía las características que les está contando Marina respecto del poder. Entonces, es una cuestión interesante para pensarla. ¿Por qué para pensarla? Y con esto cierro esta discusión, esta parte de la discusión. ¿Por qué para pensarla? Porque si no, van a aparecer o pueden aparecer incongruencias, inconsistencias o contradicciones en el discurso, en el aprendizaje, en el relato, que muchas veces no son conscientes, muchas veces conviven en un relato expresiones sobre los derechos humanos
y una inconsistencia que es tener como telón de fondo por debajo la imagen o la idea del derecho como una pirámide. Eso es una inconsistencia, es una incongruencia, es una contradicción, muchas veces salvable o justificable porque no sabemos bien de dónde viene. Nosotros no sabíamos bien de dónde venía y apenas podíamos percibir esta inconsistencia cuando estudiábamos, pero es una inconsistencia y una incongruencia muy grave, porque después, y esto después se va a plasmar en la ineficacia del derecho que asumimos como relato con el correlato de la estructura de poder que está subyacente bajo nuestros pies. Entonces, no entendemos cómo el relato de los derechos humanos después no puede hacerse carne en la realidad o en la práctica concreta. Precisamente no se hace carne en la realidad o práctica concreta porque subyace a la sociedad todavía esta idea de que el derecho es poder, es de arriba hacia abajo. Eso era lo que quería por ahora plantear a partir del análisis de una relación social tan interesante como es la del poder o poderío. Yo por ahí con la imagen que analicé yo, la analicé desde el sometimiento, es decir, la persona que se ve sometida, ¿cómo ve el poder? El poder lo ve grande, que lo oprime, que lo supera, que está encima de él con un peso, por eso la sensación me dio un triángulo invertido al revés. Y después con respecto al poder y al sometimiento, personalmente considero que cada persona, dependiendo del ámbito donde está, ejerce poder sobre el otro. A veces el sometido somete a otro. Es decir, hay como una cadena que se va dando, que el otro, digamos, llega de un trabajo, se siente sometido y somete a su familia. Es decir, alguien somete a otro. Hay como una consecuencia que se da con respecto al poder. Es mi sensación. Sí, eso que nombrás vos, Charlie, en este momento es un poco lo que decíamos al principio de clase, ¿no? Que estas relaciones son descritas así como tipo ideales, pero que conviven nosotros mismos, cada uno de nosotros tenemos distintos vínculos sociales con diferentes personas, ¿no? En algunos ámbitos nos movemos a través del vínculo del amor, en otros a través del vínculo del respeto, en otros a través del vínculo del poder, muchísimas veces, ¿no? Entonces es justamente eso, ahí llevarlo al campo de que permanentemente convivimos con este tipo de relaciones. Y también lo que decías vos, de que muchísimas veces el sometido, ¿no? o quien obedece, también busca esa condición, ¿sí? Hay muchísimas personas que no tienen ese poder de iniciativa, ¿no? Para estar al mando. Eso en filosofía se llama la quiesencia del sometido, ¿no? Que es ese consentimiento, ese silencio. Eso también es muy, muy palpable en la sociedad, ¿no? Esa voluntad de sumisión que está en muchísimas personas, que quizás en otro tipo de ámbitos se manejan de una manera distinta. Bueno, eso también es una característica de este tipo de vínculo social, ¿no? Perdón, ¿alguien quería decir algo? Ah, pensé que alguien quería decir algo. Y también con marcar otra característica del sometido, ¿no? de esta contracara del que manda, muchísimas veces el sometido obedece y ni siquiera sabe a quién obedece, ¿no? Frank Fanon, él explica, habla de esto de la neurosis del colonizado, ¿no? Que muchísima gente obedece y ni siquiera sabe a qué poder obedece. Y volviendo un poco a esta idea de lo que hablaba Carlos del derecho y empezar a tratar de comparar y de identificar cuáles son las expresiones del derecho y cuáles no. El Estado-Nación es el típico ejemplo de poder estructurado, ¿no? El poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, incluso en su propio nombre tiene la palabra poder, ¿no? El Estado es una expresión del poder, puramente. Después lo vamos a ver en profundidad, pero la pena también es una expresión del poder y no del derecho, ¿sí? Lo importante, como dice Carlos, es empezar acá a ver algunos huequitos y a darnos cuenta de cuándo estamos hablando de una cosa, cuándo estamos hablando de otra y que muchas veces se mezclan, ¿sí? Y muchas veces es a propósito que nos lo intentan imponer de alguna manera. Pero bueno, esto va a ser de acá en las próximas clases que veamos el derecho en sí, vamos a tratar de
separar estos dos tipos de órdenes sociales, estos dos tipos de vínculos. Y ahora ya que estamos acá, si quieren pasamos a la última relación. No sé, Carlos, si querés comentar algo más o seguimos. Ahora me hiciste acordar de un ejemplo Sí. de Héctor. Él decía que los jueces en última instancia esta expresión era así, como estaba volcada en el texto. Él decía, los jueces en última instancia se enfrentan con el poder o con el fenómeno punitivo como algo que es muy difícil de controlar. Entonces lo que ellos tratan de hacer se estaba evidentemente refiriéndose en principio a lo que denominaríamos jueces en el ámbito penal, pero podría hacerlo en otro. Él decía, lo que trata de hacer el juez es dulcificar la pena. ¿Qué puede hacer el juez? Él dice, esta palabra usaba, dulcificar la pena o la aplicación de la pena. A sabiendas de que se está en un sistema cultural que no responde o no respondería al derecho, algo o nada se puede hacer. Y él decía, sabiendo de esto, lo que en principio, y esto ya era mucho, para algunos es muy poco, podría hacer el juez es dulcificar, ¿no? Es decir, de alguna manera que el derecho aparezca limitando algo que si no aparece el derecho, aunque en muy mínima medida, estaría completamente fuera de control. Es como reconocer, tenemos un problema, pero el problema es que culturalmente hemos pensado mal el derecho. Y en algunos momentos lo que podemos hacer es esto, ¿es poco o es mucho? Decía Héctor, dulcificar la aplicación de la pena. No desconocemos, nadie desconoce que cuando Kelsen hablaba de los estratos, sustratos, estaba hablando de una estructura o una realidad concreta. Lo que sí tenemos que desconocer y cuestionar, y de alguna manera se ha reconocido, se ha cuestionado, aunque no se ha llevado completamente a la modificación de la realidad del status quo, que esto es otra cosa, que esto no es derecho. Por eso el sistema jurídico, lo dijimos al comienzo, lo vamos a decir con más detalle y lo sostenemos siempre. El sistema jurídico no es sinónimo, hay que tener mucho cuidado, el sistema jurídico no es sinónimo de derecho. Hasta a veces pueden ser cosas completamente contrarias u opuestas. Pero es una creación, es un producto cultural, que nosotros le hayamos dado tanta importancia al poder hasta convertirlo, disfrazarlo de derecho, es un error, un problema cultural y un problema estructural gravísimo, que todavía está muy difícil de desmontarse, pero que en algún momento ni siquiera se percibía. Piensen esto, en algún momento, y no hace mucho tiempo atrás, ni siquiera se percibía esa diferencia entre poder y derecho. El poder era considerado derecho al estilo colseniano. No había ni siquiera un punto de ruptura mínimo para pensar que eso del que estaban hablando era otra cosa. Y eso se enseñaba, se aprendía, se estudiaba, se replicaba, se llevaba a la calle y se llevaba a las estructuras. Esto es lo que hay que percibir, pero tuvo un desarrollo cultural. Hay sociedades, hay culturas, hay lugares, hay momentos con prácticas genuinas del derecho que no tienen nada que ver con esto. O sea que es difícil. Nosotros compramos, si se quiere, como todo un paquete, todo un combo, todo un modo en que nos hace ver la realidad de una sola manera, y es muy difícil pensarla de otra. Pero hay que hacer el esfuerzo. Sí, Marina, continúa, por favor. Bien, bueno, pasamos a la última relación social, ¿sí? Que se da con qué pasa cuando el que obedece ya no quiere obedecer. Sí, acá nace la última relación social, que es la violencia, ¿sí? Esta es una relación de daño
en donde lo que se trata de hacer la podemos vincular con lo que cuando veíamos cosificación el otro como obstáculo, ¿sí? Lo que intentamos es correr al otro, ¿sí? Eliminar al otro. Es una relación de daño en donde se intenta menoscabar a la persona. Esta relación social, la particularidad que tiene es que no puede constituirse como un orden estable, como un orden permanente, porque ¿qué pasa? Nos eliminaríamos los unos a los otros, ¿sí? Entonces, siempre no puede estabilizarse. Siempre es un paso de tratar de volver a la relación de reconocimiento, ¿sí? A recuperar ese diálogo perdido, o volver a la anterior situación de poder, ¿sí? Este vínculo social, la violencia, no puede estabilizarse, sino que siempre es ese paso, cuando hoy hablábamos de poder, que muchas veces esa actitud de mando puede comenzar a través de la fuerza, no se da con este sistema, con la violencia. En una guerra, cuando un grupo de personas intenta acceder a ese poder, lo hace a través de la violencia. Pero siempre se da justamente para eso, ¿no? Para ir a esa relación de poder o recuperar el diálogo perdido. Nunca puede estabilizarse. Estos son los 4 tipos de relaciones sociales que describen los sociólogos. Ahora tenemos acá un cuadro comparativo de cada una de ellas. Por un lado habíamos visto el amor y el respeto, son 2 vínculos dialógicos, a diferencia del poder y la violencia, que son 2 vínculos no dialógicos. El amor habíamos dicho que no puede ser universal, porque no podemos amar a todos, ¿no? Es lo que decía Carlos, cuando escuchemos a algún político o algún cantante decir los amo a todos, sepamos que quizás no es verdad, ¿no? Porque esta relación de amor requiere un conocimiento del otro, un conocimiento acabado del otro, y que demanda en nosotros una actitud de acción muy no desgastante, ¿no? Pero sino como muy activa, que no se la podemos dar a todos, ¿sí? El amor es limitado, no puede ser universal. Y a la vez habíamos dicho también que el amor desiguala, porque cuando nosotros amamos a una persona, no la ponemos en un pie de igualdad con el resto de las personas, ¿no? Negri acá siempre ponía como ejemplo cuando cumplía años su hijo y tenía al momento de cortar la torta, siempre a su hijo le daba el pedazo más grande que al resto de sus compañeros, ¿no? Eso es el amor desiguala. Nosotros cuando amamos a alguien lo enaltecemos. El respeto sí puede ser universal, porque como hablábamos hoy, no dañar al otro, este reconocimiento del otro, se puede dar a todas las personas, no necesitamos conocer a todas las personas, así que el respeto sí puede darse de una manera universal. Y el derecho, el respeto justamente iguala, ¿sí? Es ver al otro en un pie de igualdad a mí. El poder no es universal, también desiguala, porque es una relación de mando y obediencia, como hablábamos hoy en la gráfica esta de desigual, del que manda está en un pie más arriba, está en un pie superior que aquel que obedece. La relación de violencia tampoco es universal y también desiguala. Sí, con estas características generales, ¿no? Estas que podemos ver de las relaciones sociales y los caracteres comunes que conocemos del derecho, aquellos esenciales, ¿en cuál de estas relaciones sociales pueden ubicar al derecho? ¿En dónde piensan que puede estar el derecho? Ya dimos bastantes pistas, pero a ver. ¿Qué piensan? Charlie, vos decís que el derecho está en la relación de poder. A ver, otro. Podría ser respeto también en algunas cuestiones, esta cuestión de cumplir la norma, del espacio del otro, del derecho del otro, pero... ¿Vos pensás que el derecho desiguala? Como es en la relación de poder. ¿Pensás que el derecho puede ser
o sea, no es universal. Derecho desigual. En algunos aspectos sí. Para mí es Lamentablemente. respeto. Bien, Mariela dice en el orden de respeto. Porque hay diálogo entre el diálogo es universal e igualdad. Y yo lo entraría más en el respeto. No lo veo tanto en el poder. Sí, Porque no hay Negri diálogo. describe, tal cual, como dice Mariela, Negri describe el derecho como un orden de respeto. Igual la confusión entre comillas, de Charlie, ¿no? O esta visión de Charlie es la que tenemos muchísimos de nosotros porque es como dice Carlos, ¿no? Culturalmente Ella es la que culturalmente enseña, se ¿no? confunden el derecho y el poder y muchas veces nos quisieron hacer creer que el derecho es una relación de poder, ¿sí? Así que quizás En la en práctica misma, estas... digo, a ver, ¿por qué digo que es ¿Cómo? desigual? En la práctica mismo, ¿por qué lo veo por qué me lleva, yo mencioné las dos, poder y respeto, digamos, pero Sí, sí, ¿por qué sí, me lleva al poder? Por la palabra desigual, es decir, porque el derecho no es un derecho de iguales. El que puede y el que tiene plata y el que puede acceder a ciertas cuestiones va a poder salir adelante muchas veces en el tema del derecho y otros no, otros van a quedar en la cárcel, digamos, ¿se entiende? Desde ahí hay una cuestión de sí, desigualdad sí, también. Por eso sí. me pareció más con esta cuestión del poder. El que Ah, tiene, pasa mejor. El que puede pagar un buen abogado penalista, se salva. Y el que no, la pasa mal. Y esa es la después... desigualdad de que yo veo en el derecho. Sí, sí, Y se entiende absolutamente. la Después defensoría igual gratis, a lo Charlie. largo de las clases vamos a ver, ¿no? Recién hablábamos particularmente de la pena y particularmente del abogado penalista, ¿no? Ahí Después voy a vamos decir, a... la defensoría. La defensoría tiene un montón de casos, un abogado tiene 50 casos y no se enfoca en la totalidad. Los atiende nada más, pero no se enfoca. Esa es la sensación que tengo de la defensoría, perdone. ¿Y eso no será una expresión del poder y no del derecho? También puede ser. Bueno, ahora en lo largo de las clases que siguen, que vamos a tratar de recuperar esos caracteres esenciales del derecho, ¿no? Y desde una perspectiva distinta y eh, desde un significado distinto que le damos a través de las enseñanzas de Negri, vamos a tratar de identificar un poco, ¿no? De esclarecer un poco todo este panorama, pero bueno, esta confusión es global, es de todos, incluso de nosotros, ¿no? Como operadores jurídicos. Así que bueno, vamos a tratar de esclarecer un poco todo esto para que se lleven una idea distinta del derecho, ¿no? Sí, una idea de derecho como proyecto de armonía. Pero bueno, después en las próximas clases ya nos van a Ustedes, poder decir ustedes qué piensan con más certeza. sí, Carlos, ustedes, sí, tengan en cuenta esto, lo que vimos, nosotros somos seres de crítica, todos los seres humanos somos seres de crítica. Y la pregunta, el punto de partida, que también podría ser punto de partida para entender el derecho de la crítica, ¿cuál era? Preguntarse si eh, lo que es como debe ser. Eso está, eso es inherente a la condición humana. Preguntarnos, lo que es lo que debe ser, eso es parte de nuestra propia estructura, nuestra propia condición humana. Nosotros nos tenemos que preguntar si lo que es como debe ser, porque además estas dos nociones se enseñan en la Facultad de Derecho, sobre todo la segunda. Vean cómo se separa. Lo que es, pregunta, ¿es como debe ser? Esto podría ser, a mí me gustaría, imaginándome hipotéticamente jugando, fantaseando, que este podría ser el punto de partida de un curso, de una enseñanza que te lleve al derecho. Lo que es. Entonces tenemos lo que es. Lo que es. ¿Qué tenemos que hacer con lo que es? Con lo que es, lo que tenemos que hacer es escribirlo. Describirlo, por ejemplo, en un diálogo, un diálogo que vamos a ver mucho más adelante respecto de otro tema que es la justicia, pero que me parece a mí este, puede ser contundente para entender esa diferencia, una discusión entre Sócrates y Trasímaco, que era un sofista. Trasímaco le dice a Sócrates,
te voy a dar una definición de lo que es justicia. Y él le dice, la justicia tiene que ver con, es lo que el poderoso logra para sí mismo. ¿Mm? El que tiene poder logra que los súbditos hagan, trabajen para él, para su beneficio. Y esto es la justicia. Después viene una discusión sobre esto, pero muchos dicen, Trasímaco estaba acertado en algo. ¿Qué era lo que estaba acertado Trasímaco? Trasímaco estaba describiendo lo que pasaba en ese momento en la sociedad con la justicia. Y esto es importante, pero hay que tener cuidado, porque describir lo que pasa no significa que lo que yo describo deba pasar. Hay una diferencia abismal entre lo que es y yo describo y lo que debería ser. Y esto es una propiedad o es un don o una capacidad del ser humano. Yo puedo describir algo, pero ojo, la pregunta será, eso que yo describo, que tal vez sea como lo describo y tenga razón, ¿es como debe ser? Y encuentra otra cosa importantísima que muchas veces se descuida en la preparación o en el aprendizaje. Una cosa puede no ser lo que debe ser durante años, y aunque pasen 100 años, lo que es y no debe ser no se convierte en aquello que tendría que ser. No sé si se alcanza a entender la idea. Si en una comunidad se estafa durante 70 años seguidos, yo no puedo decir, si en esa comunidad se estafó durante 50 años seguidos, tal vez sea que estafar esté bien. Porque yo lo que tengo que diferenciar es explicar de justificar. Yo puedo decir, en tal lado se hace esto, esto, esto y esto. La cuestión sería si lo puedo justificar. ¿Puedo justificar que en una sociedad los que más tienen se aprovechen de los que nada o poco tienen? ¿Puedo justificarlo? ¿Puedo explicar? Explico la sociedad en la que vivo. Ahora, ¿esto lo puedo justificar? Hay una diferencia enorme éticamente hablando entre una cosa y la otra. ¿Puedo justificar la desigualdad? No, no la puedo justificar. ¿La describo? ¿Está? Sí está. Pero que esté no implica que deba ser lo que tiene que estar. No la puedo justificar. Esto es un déficit en la formación. Una cosa, insisto, es explicar y otra es justificar. Por eso, como somos seres de crítica, tenemos que plantear lo que es como debe ser, porque si el objetivo en la formación de un abogado no es lo que es como debe ser, entonces el abogado sería, como piensan muchos detractores del derecho, simplemente alguien que mantiene el status quo. Si yo no me planteo si lo que es como debe ser, lo que hago es mantener el status quo. Y no lo voy a poder cambiar, aunque no me guste. No lo voy a poder tocar, aunque no me guste. Y no lo voy a poder reconvertir, aunque no me parezca adecuado. Entonces, lo que es tiene que ser justificado. Si no es y aparte algo importante, si yo explico y luego justifico, puedo desmontar lo que está. Yo puedo desmontar lo que está. Yo le puedo decir a una cultura en algún momento, mirá, toda esta situación que se generó, donde muchos trabajan para uno, es un relato fantasioso que se originó cuando alguien, apoyándose en ideas religiosas, dijo que Dios lo había investido como rey para mandar en la tierra. El día, ¿esto pasó? Sí pasó. ¿Esto debería pasar? No, no debería pasar. ¿Y cómo puedo desmontarlo? La única manera que tengo de desmontarlo es que quien lo haga lo justifique, y no lo va a poder justificar, porque el hecho de que Dios se le presentara a alguien como monarca y le dijera a partir de ahora mandá vos, no existió ni existirá nunca. Entonces, de esta manera desmonto ese relato, pero además desmonto una creencia, porque cuando las ideas religiosas son fuertísimas, como en esos comienzos de la historia de la humanidad, una idea que aparece como trasfondo de un poder que luego se va a detentar, nadie pudo desmontarla. Entonces todos creyeron que si tenían ideas religiosas, Dios había ordenado que Pedro los tenía que mandar, Pedro o Daniel los tenía que mandar y entregar toda su vida y sus bienes a Daniel, que era el monarca.
¿Era lo que debía ser? No, no era lo que debía ser. Por X motivos demoramos miles de años, no lo doy como tiempo pasado, para descubrir que eso era simplemente una justificación que hoy denominaríamos una justificación ideológica de algo que no debía ocurrir. ¿Qué queda por hacer? Y hay que desmontarlo. Hay que desmontarlo. Porque justificamos que no tenía que ocurrir. ¿Que es difícil? Sí, es difícil, porque son 700 años de creencia en los reyes. Podría poner muchas más, ¿eh? Pongo esta porque esta es fuertísima. Demoramos 700 años y todavía tenemos resabio, todavía seguimos hablando con cierto respeto de la monarquía, de que los reyes tienen sangre azul, que si no tienen sangre azul, todas esas pavadas, esas tonterías que todavía se siguen tejiendo siglo XXI en algunas sociedades respecto a la realeza. Bueno, eso fue una cobertura ideológica. Hay que desmontarlo, porque la generamos nosotros. Nosotros generamos ese estado de indefensión. Nosotros aceptamos la desigualdad porque no sabíamos que era desigualdad. Bueno, no basta con saber que algo es desigual. Es cierto, es desigual, pero entonces hay que justificar por qué es desigual y a partir de ahí hay que desmontarlo. Si no, corremos el riesgo de no poder justificar que lo desigual no tendría que ocurrir y seguir sosteniendo lo desigual, que lo desigual se mantenga, se sostenga. Por eso ya hablaba de que había como una especie de contradicción, era muy difícil desmontar ciertos status quo. Y además con la mala prensa que tiene el derecho. Muchos decían el derecho lo único que hace es sostener por arriba superestructuralmente lo que por debajo es indefensión pura. No es tan así, no es tan así. El derecho no es una cobertura del poder. Que el derecho sea una cobertura del poder es el resultado de una mala comprensión, es el resultado de toda una historia cultural en Occidente, en modernidad, que convirtió al Estado, al poder y al mando en algo legítimo. ¿Hay alguna justificación? Yo les hablaba hoy, ustedes tienen que acostumbrarse a esto constantemente en todos los ámbitos, en todos los niveles y sobre todo en el derecho. ¿Hay alguna justificación del estado de naturaleza? Hay que desmontar el estado de naturaleza, porque el estado de naturaleza trae aparejado una serie de consecuencias prácticas, sociopolíticas, que son negativas, pero hay que desmontarlo. ¿Qué implica desmontarlo? Cuestionarlo, pedir justificación, pedir datos empíricos, corroboración empírica, etnología, historia, para desmontar estos relatos que no son más que coberturas, porque la famosa cuestión del estado de naturaleza, la cuestión contractual de lo social hace que se lleve a pensar que la única manera de sostener el orden en un planeta es la pena. Y esto es un discurso ideológico falso, pero que genera creencia. Las creencias son muy fuertes y cuando uno cree en algo, como dice Juan, no porque está íntimamente convencido de ello y no lo sabe, sino por motivos que son diferentes al estar íntimamente convencido de algo, estamos ya a un paso del error, del riesgo y metidos claramente en lo ideológico. 3 formas han utilizado los que detentan el poder para mantener a gran parte del planeta sojuzgado. Dije hoy, la cuestión religiosa, la creencia en la historia universal. Este es otro relato de algunos pseudofilósofos. La creencia es que hay una historia que ya está escrita de antemano. Esta historia universal tiene idas y vueltas. Eso hace que si nosotros adoptamos esta idea, nos tenemos que resignar a si nos tocó en el reparto la moneda del bienestar o la moneda del prejuicio. Y esto es cíclico, no se puede modificar y tiene que ver con un destino universal o una historia que ya está escrita. Esa creencia permite sostener muchísimas desigualdades. Esto es lo que Juan muy lúcidamente y muy genialmente trata en los primeros capítulos cuando habla de la ideología del individualismo. Una creencia que no se apoyó
en convicciones verdaderas, sino en nuestras cuestiones. Y también nos tendríamos que preguntar de tanto en tanto, revisar, hacer una especie de autocrítica y pensar esto, como dice algún autor, ¿cuántas cosas que creo realmente las creo porque estoy íntimamente convencida de ellas? Y no son sino, lamentablemente, el resultado de ser la caja de resonancia del ambiente, del medio ambiente, de la cultura, de los mandatos y de las mandas familiares, de los mandatos y de las mandas de la ciudad, de la lectura o cosmovisión del momento, de la cultura del momento o de la etapa histórica en la que vivimos. ¿Cuántas realmente creencias son el resultado de nuestras convicciones más íntimas? No importa el resultado, porque seguramente sería descorazonante. El problema es que esto nos haría un poco más críticos, descubriendo cuántas cosas en las que queremos, no queremos realmente por íntima convicción. Marina hablaba muy bien de eso respecto de la propaganda, la ideología, el marketing, etcétera, etcétera. Se abrirían campos fértiles para el pensamiento crítico, para descubrir algunos pocos apoyos en los que queremos, por los que estamos convencidos, y desmontar lo otro. En algún momento la sociedad tuvo que obedecer por imposición, se resistió a esa imposición, y esa imposición se lograba con poder, con amenaza, con sanción, con castigo, con ejércitos, con policía, con tanques. Hoy dice un filósofo coreano de primera línea, esa manera de generar obediencia de la sociedad está como un poco pasada de moda. ¿Por qué? Porque los que ejercen el poder lo hacen de una manera mucho más sencilla, simple, indolora e incolora, dice este filósofo coreano, a partir de la seducción y la sofisticación que tiene que ver con la digitalización del mundo. Obedecemos de una manera placentera, sin darnos cuenta, y esto producto, entre otros, de los artificios digitales, de la cultura digital y de alguna manera también cooperando para ello la inteligencia artificial. Pero en la casi totalidad de los casos no detectamos esta obediencia, ¿no? Como decía Marina, vamos detrás de esto, si podemos y hasta donde podemos, cada vez podemos menos, vamos detrás de esto, vamos detrás de aquello, vamos detrás de esto otro, vamos a partir de esto otro, formatean nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros intereses, van al algoritmo y nos seducen y hay que cambiar esto hasta donde podemos, como dije, ¿no? Y cada vez podemos menos, esa es una cuestión aparte. Y esta seducción implica que nos movemos, que además en última instancia no decidimos por nosotros mismos, es alguien que nos induce, como decía Kelsen cuando hablaba de la norma, ahora extrapolada al ámbito social, nos inducen a hacer lo que en última instancia muchas veces de una manera arrogante, pero sin ningún contenido de fondo, consideramos que decidimos por nosotros mismos. No decidimos por nosotros mismos, los que deciden son otros y el problema es que no nos damos cuenta. Esta es la idea, este es lo más importante que alguien tiene que saber cuando se forma para trabajar en el mundo con las herramientas del derecho. Lo que es como debe ser, y esa diferencia entre explicar y justificar, que es un error frecuentísimo y en todos los niveles, ojo, un error frecuentísimo en todos los niveles. Esto con título y sin título. La confusión entre explicar y justificar. No, está explicando, no está justificando. Es otra cosa justificar. Está explicando y está intentando hacer pasar la explicación por una justificación. Esto se ve en todos los niveles. Es otra cosa. Me lo explica y luego me lo justifica. ¿Para qué? Si me lo justifica, esté en condiciones de decidir si es correcto o no. No, explicamos y no justificamos nada, suponiendo que con la explicación ya está incorporada la justificación. Cuando explicamos y no justificamos, separamos, quebramos, hacemos una ruptura, un hiato en un ámbito normativo fundamental del ser humano, que es lo ético.
Lo mismo cuando intencionadamente lo planteo, después lo puede aparecer, pero para mí es un tema absolutamente relevante. Cuando intento separar o quebrar o hacer una fisura entre lo jurídico y lo ético, considerando o sosteniendo que lo ético nada tiene que ver con lo jurídico, que es otro de los grandes males del último siglo, sobre todo no solo en la formación, en la enseñanza y en el discurso, separar lo jurídico de lo ético como si no hubiera conexión alguna. Sin avanzar, porque quiero decir algo más sobre las relaciones sociales, pero me pareció interesante esto porque surgió, fluyó de lo que estábamos discutiendo, respondiendo y preguntando. Así tiene que ser. Algo importante. Fijémonos en todas las reglas. Cuando alguien diga lo jurídico no tiene nada que ver con lo ético, o lo ético no tiene que ver con lo jurídico, no confundas ético jurídico, yo le diría lo siguiente: todas las reglas que existen, que castigan o condenan o aplican a un comportamiento determinado, esos comportamientos, ¿cómo se ven? ¿Como buenos o como malos? Pero no en términos de utilidad. ¿Cómo lo vemos? ¿Como buenos o como malos? Inmediatamente dicen, no, todos esos comportamientos que se castigan son vistos, no se puede decir, sin valor, adiáforo, porque entonces ese sería un error o un engaño completo total. No, son vistos como moralmente indeseables, como malos y no como buenos. Entonces, ¿dónde está el hiato? Salvo que digamos, todas las reglas que existen en el mundo y en el planeta que castigan a alguien son el resultado de la voluntad de una sola persona que las ideó. Y no tienen nada que ver si son comportamientos buenos o malos. Consulten a cualquiera sobre si un comportamiento que tiene que ser castigado es considerado como bueno o malo, término ético, término de valor. Nadie o casi nadie va a evitar tener que decir, no, me parece que el castigo está bien porque eso es malo. Y si es malo, es moralmente malo. Entonces no hay separación entre lo ético y lo jurídico, no puede haberla nunca. Volviendo al tema de las relaciones sociales estábamos hablando de la violencia. También la violencia, la relación de violencia da mucha tela para cortar, porque lo vamos a ver después, pero por ahora lo anticipo, da tela para cortar porque siempre la violencia apareció como la cara completamente opuesta o externa al derecho. Sin embargo, hay discusiones muy interesantes, por ejemplo, y que hoy en día pueden reaparecer o reavivarse, como si estaría justificado, es decir, éticamente validado, no formalmente validado. El derecho tiene que ser, o cualquier disposición sobre el comportamiento humano debe ser formalmente y éticamente validado, lo segundo más importante que lo primero, después lo vamos a ver. Si esto tiene su correlato en los hechos concretos o no. Entonces, nosotros vamos a discutir sobre si el derecho puede aparecer o si va a aparecer como una cobertura de lo que ya existe, como decía, y no debe ser, o como algo que interpela, se contrapone, aparece como un punto de ruptura. Y acá aparece la idea entonces de si, por ejemplo, eliminar a alguien, en el medioevo se discutía sobre si se podía eliminar al déspota o al monarca que vilipendiaba, maltrataba o sojuzgaba a su pueblo. Entonces aparecía lo que los medievales llamaban el derecho de resistencia a la opresión, que es una discusión interesantísima, porque lo que se trata es, primero, estar caminando con una pendiente rebaladiza, porque la justificación del derecho de resistencia a la opresión en términos de eliminar al foco de quien produce la opresión estaría en principio en las antípodas del derecho, ¿o no? ¿Está justificado si alguien oprime hasta lo indecible a una comunidad en eliminarlo? Hubo y hay toda una discusión muy interesante sobre esa cuestión que vamos a ver
más adelante. Volvamos a las relaciones sociales. Decíamos que todas estas relaciones sociales están o aparecen como intrincadas, como mezcladas en la vida cotidiana. Cada uno de nosotros es partícipe de estas relaciones sociales de diferente manera o de diferente modo y en diferentes tiempos, pero nadie puede escapar a esta clasificación. Diría, para pensar, me parece imposible, si puedo encontrar algún tipo de relación que no sea o que no esté encasillada en esta clasificación de amor, poder, respeto y violencia. Creo que es imposible. Hay miles. La sociología las comprime. Pero con esto aparece un problema. El primer problema es lo que hoy denominamos, que Marina marcó, que son las zonas grises. Acá tenemos un primer problema, que son las zonas grises. ¿Qué es una zona gris? Una zona gris es una zona en donde el vínculo, los vínculos que se analizan parecerían estar tocando dos relaciones opuestas, sin estar contenidas en ninguna de ellas directamente. Una zona gris sería, por ejemplo, el comportamiento de un padre respecto de un hijo, en donde se hace presente el tomar decisiones por el hijo sin que éste intervenga. ¿Dónde lo ponemos? ¿En el amor o en el respeto? ¿O es respetuoso o es poder? Porque estoy decidiendo sobre una persona que en principio debería decidir por sí misma. Después pueden venir, por supuesto, la explicación, los atenuantes, la justificación, los ejemplos, pero hay como una especie de zona gris. ¿Hasta dónde hay respeto y hasta dónde hay poder? El golpe como modelo de enseñanza no es una zona gris, más que una zona gris, es una zona claramente de poder. Pero la discusión puede plantearse. La diferencia entre poder y violencia, ¿hasta dónde hay poder y hasta dónde hay violencia en ese vínculo? Algunos dicen, o algunos decían, no hay violencia, hay poder, porque para que haya violencia tiene que haber daño concreto, daño físico. Las lecturas, las teorías, las perspectivas de género nos enseñaron que puede haber violencia aunque no haya golpes, aunque no haya daño, aunque no haya daño físico, aunque no haya sangre. Esto nos lo hicieron ver las perspectivas de género. Aparece entonces la violencia simbólica. Se puede dañar, violentar, agredir a otro, tal vez sin tocarle un solo pelo, que es lo que ocurre frecuentemente, temática o perspectiva de género. Pero ahí hay una zona gris, puede haber una zona gris. Lo real y lo concreto es lo siguiente. Puede haber zonas grises, pero nunca en una misma relación puede darse al mismo tiempo contenidos incompatibles entre sí. Es decir, yo no puedo amar y ejercer poder al mismo tiempo sobre una persona. O esta es una relación de amor o de respeto o es de poder. De signo contrario, digo, positivas y negativas no se pueden dar al mismo tiempo. Sí se pueden dar de manera sucesiva o alternada, pero no puedo decirle a alguien, te golpeo hasta desfallecer porque te amo. Esto es lógicamente, conceptualmente imposible. Estamos en presencia, pero esto es frecuente, aclaro, estamos en presencia de una relación de poder. Además de estas dificultades, las zonas grises, lo que nos hace complicado trabajar con la cuestión, están aquellas situaciones donde, lo vamos a ver más adelante, diferentes relaciones de signo opuesto conviven. Es lo que se llama situaciones o mediaciones o puntos críticos en donde convergen relaciones sociales de signo opuesto. Cuestión que va a quedar para un análisis posterior, cuando ya nos metamos en el derecho.
Y otro dato importante es que nosotros podemos en un vínculo interpersonal pasar por todas las etapas. Por ejemplo, lo primero en un vínculo interpersonal, en gran parte de los casos, respeto. Nos conocemos, empezamos a frecuentar a alguien, lo tratamos y lo tratamos respetuosamente. Lo vemos como un par, como una par, igualdad en el ámbito en que se trate. Empezamos con respeto. El conocimiento puede dar lugar, diría Héctor, el conocimiento puede dar lugar a posteriormente que aparezca un vínculo comunitario o un vínculo de amor. Tienen que darse muchísimas circunstancias para que esto se produzca, pero la realidad humana indica que cuando se produce, humanamente hablando, primero es el paso del respeto y luego viene el paso del amor. Con el tiempo puede ocurrir que empiece a desdibujarse ese núcleo profundo de amor en esa relación interpersonal, baje al respeto, lo que implica que baje la gradación, la intensidad del vínculo. Estamos, pero no estamos, o no estamos como estábamos en un momento. Sin embargo, no nos dañamos. A un tercer estadio, que es el daño. Desaparece, ya quedó olvidado el amor, el respeto también, y empieza el poder. Puede ser un poder, tiene muchas posibilidades, hasta lavado, hay poderes lavados hasta poderes intensos. Y puede terminar, lamentablemente, lo contamos el otro día, los dicen las estadísticas, los dicen las cuestiones de perspectiva de género y los dicen los homicidios devenidos femicidios a partir de la visión de la perspectiva de género, terminar con la muerte de la otra persona, lamentablemente. Fíjense cómo hemos pasado por todos estos estadios tratándose de una relación. Estos son cuestiones que hay que tener muy en claro para poder luego identificar al derecho o ubicar al derecho como lo hicieron ustedes en diferentes lugares y ver con cuál de estos se corresponde. Diría porque ya tenemos que empezar a cerrar la charla de hoy, diría lo siguiente. Hay algo muy claro o que empieza a aclararse. Cuando hablemos de derecho, vamos a estar hablando primariamente o primigeniamente, antes que nada, de un vínculo. Este dato es fundamental. Cuando hablamos del derecho, estamos hablando primariamente, y si se quiere, porque luego viene la parte formal, el derecho, antes de tener una estructura, una forma, una figura propia, es vínculo, es un vínculo. Este dato es ineliminable, es un vínculo, alguno de estos 4 vínculos. Por lo tanto, primer dato para ir pensando y que nos ayude a evitar el reduccionismo en el que todos caemos. Suponer que el derecho es previo al vínculo, como lo hacen o lo hicieron las teorías dominantes. Primero es el vínculo, luego el derecho. Por eso, con esto cierro, la lectura reduccionista todavía o aún hoy vigente no puede entender que hablemos o que se pueda pensar al derecho fuera de la forma tradicional y reductiva que la teoría dominante y el sistema le ha dado al derecho, que es la figura de la ley o la figura de la norma jurídica. Lo que vamos a tratar de hacer es que abramos la cabeza de construir toda esta manera errónea o equivocada de referirnos sobre el derecho y darnos cuenta que antes
de la forma y más allá de la forma, hay derecho cuando hay en las relaciones sociales un vínculo determinado. Nos vamos a tener que sacar la asociación entre derecho y ley y derecho y ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque la teoría otra dominante, pero todavía vigente, nos dice que el derecho es exclusivamente o arranca exclusivamente a partir de la existencia de una ley o de una norma. Craso reduccionismo que vamos a tener que tratar de desmontar en las clases que siguen. No sé si Marina quedaba algo más respecto a relaciones. No, Carlos, eso era solamente. Bien, lo vamos a recuperar en la clase que viene y ya en la clase que viene nos vamos a empezar a introducir en lo que